Continuamos con Marco Económico. Hoy nos acompaña un economista joven, pero que goza de la admiración de todos los dominicanos y de la mía particularmente. Hablamos de Pavel Isa Contreras, con quien vamos a estar hablando de temas importantes que están en boga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir. En estos días, el INTED, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, otros sectores económicos han hablado del incremento de la deuda. ¿Cuál es realmente el porcentaje de la deuda con respecto al PIB y cuáles son los peligros que están detrás de todo esto? En este momento la deuda del sector público, lo que llamamos los economistas el sector público no financiero, significa todo el sector público sacando la deuda que tienen las instituciones financieras, en este caso en particular el Banco Central, es de 30.000 millones de dólares. Ya sea deuda, esa deuda se compone en deuda en pesos y deuda en moneda extranjera, en dólares. Y de eso el 66% es deuda externa y me parece que el 33% es deuda interna, ¿ya? Y la deuda interna puede ser en dólares o en pesos, aunque es mayormente en pesos. Eso representa aproximadamente el 40%, el 2018 va a cerrar con una deuda total de, si se aprueba el presupuesto tal cual, por lo menos en términos de esos números, va a ser del 41% del PIB. Cuando uno suma la deuda del Banco Central, es decir, el Banco Central tiene una deuda. ¿En qué consiste esa deuda? Es cuando el Banco Central emite títulos, emite certificados, le pide prestado al público. Y los bancos, las AFP, van y depositan en el Banco Central a cambio de un interés y el Banco Central se queda con ese dinero. ¿Por qué el Banco Central quiere dinero? Para mantener la cantidad de dinero en circulación controlada. Si no pidiera dinero, entonces la cantidad de dinero en la economía fuera mucho mayor y pudiera ser inflacionario. Entonces, el Banco Central debe 480.000 millones de pesos al sistema financiero. Y por tanto, no al sistema financiero en general, también a la gente, porque la gente deposita en el sistema financiero y el sistema financiero le presta al Banco Central. Eso es el ahorro de muchos de nosotros, están colocados indirectamente en el Banco Central. Entonces, eso son unos 10.000 millones de dólares más. O sea que el total de la deuda del sector público consolidado es de 40.000 millones de dólares. Eso es un 50%, equivalente a un 51% del Producto Interno Bruto. Es decir, que la mitad de lo que produce este país cada año lo tiene en deuda, ¿ya? Obviamente, no es que usted va a tener que pagar así, hay que pagar un interés sobre esa deuda. Y ese interés, en el caso del gobierno del sector público no financiero, es decir, sacando al Banco Central, el gobierno está pagando, para 2018 está comprometiendo 135.000 millones de pesos para pagar intereses sobre esa deuda. Eso es la mitad, poco más de la mitad del presupuesto de educación, para que se tengan una idea de las dimensiones de esta deuda. Y va a representar el 23% de los ingresos tributarios, es decir, de cada 100 pesos que la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos recauda y Tesorería Nacional recaudan, hay 23 que hay que destinarlo al pago de los intereses nada más, ¿ya? Luego hay que pagar el capital. Para el capital, el año que viene se está comprometiendo 127.000 millones de pesos, ¿ya? Para un pago total de unos 260.000 millones de pesos aproximadamente, 250, 260.000 millones de pesos. Con todo ese pago, entonces la única forma que el gobierno tiene de enfrentarlo y sin posibilidad de elevar en el corto plazo los ingresos es endeudándose más. Tú te endeudas para pagar deuda. Hay un endeudamiento que es para pagar deuda que se vence, no importa tanto, es decir, ya tú tienes que pagar una deuda que se vence, tú tomas una nueva deuda y digamos pudiera ser, dependiendo de las condiciones que tú tomas una y la otra, bueno, puede cambiar la situación, pero digamos que tú reenganchar la deuda no es problema. El problema es que tú tienes intereses sobre esa deuda y esos intereses han estado creciendo. Y cuando tú sumas los dos, intereses y capital,
estamos hablando de más del 45% de los ingresos tributarios hay que pagarlo en deuda, equivalentes en deuda pública. Entonces sí se está volviendo un problema importante, porque cada vez estamos pagando más deuda y cada vez el gobierno va teniendo menos dinero para gastar en la economía, para financiar salud, educación, justicia, protección del medio ambiente, seguridad pública, ¿ya? Entonces está en una situación cada vez más estrecha. No es una situación que va a ser crisis, no va a ser crisis en lo inmediato, pero la situación se hace cada vez más complicada. Y claro, y si la Reserva Federal de los Estados Unidos continúa su camino de elevar las tasas de interés, como lo está haciendo por motivos de política monetaria en Estados Unidos y en el mundo, entonces las nuevas deudas que el país contrate van a salir más caras. Ya no es que va a impactar inmediatamente en el costo de la deuda actual, porque la deuda actual ya se contrató y ya se fijó una tasa de interés, especialmente aquella que fue con bonos. Entonces no hay dificultad, pero la nueva deuda va a tener tasas de interés más altas y los mercados, que las personas que están prestándole a la República Dominicana, las instituciones que están prestando a la República Dominicana se dan cuenta que la tasa de interés va a tener que ser mayor, porque entonces el gobierno va a tener que competir con otros instrumentos en otra parte del mundo. Es decir, el que tiene dinero va a decir, ¿dónde lo coloco? En deuda dominicana, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, deuda dominicana que me paga bien, que me paga mucho, pero bueno, tiene un riesgo porque es un país en desarrollo, tiene riesgo, ¿no? O lo pongo en un bono americano del Tesoro que me paga muy poco, pero es muy seguro, o lo pongo en otros instrumentos, entonces va a estar buscando. Entonces, si sube la tasa de interés en Estados Unidos, le va a decir, bueno, yo te voy a prestar, pero va a tener que ser a una mayor tasa de interés. Entonces, eso está haciendo la situación crecientemente complicada. Hay tiempo para atajar el problema, pero el problema es que el asunto es que el gobierno no tiene la fuerza, la credibilidad, el Estado no tiene la legitimidad para abocarse a un proceso de diálogo, a liderar un proceso de diálogo que transforme la fiscalía, porque tiene que trabajar el tema de gasto primero, para darse credibilidad a sí mismo, pero con los escándalos de corrupción explotando, ¿cómo va a poder levantar más ingresos pidiendo más impuestos o pidiéndole a aquellos que están exentos que paguen impuestos o yendo detrás de los evasores? Es un poco complicado, es un entorno muy complicado. Por cierto, Magín en estos días habló de que hay un 60% de evasión. Sí, la estimación oficial de la Dirección General de Impuestos, bueno, no solo de la Dirección General de Impuestos Internos, sino de un equipo interinstitucional donde está la Dirección General de Impuestos, el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Dirección General de Aduanas, estimó que la tasa de incumplimiento tributario, que no solo es evasión, sino también es elusión. La elusión es que tú no rompes la ley, pero abusas de todo lo que te da la ley, todas las excepciones que te da la ley para salirte con la tuya. Hay otro que no es evasión en el sentido de que no es una acción adrede para no pagar impuestos, sino desconocimiento. O sea, hay diferentes formas en que tú no pagues, que tú incumplas con tu obligación. Lo mejor es como buscar la manera de hacer una reforma para simplificar las cosas, para que... Bueno, primero, vamos primero a estimar eso. El estudio que hizo el gobierno, estas instituciones le dio que la incumplimiento del ITEVI es del 42%, 43%. Y el incumplimiento del impuesto sobre la renta, personas físicas, es decir, las personas y personas jurídicas y las empresas e instituciones, es del 63, 64%. O sea, estamos hablando de un incumplimiento muy elevado, entre los más elevados de la región. Una parte de ese incumplimiento tú puedes decir, bueno, es que también pagar impuestos es complicado, independientemente del monto que te cuesta. El costo en que tú tienes que incurrir para una pequeña empresa, para pagar impuestos, puede ser bastante elevado. Y eso es correcto. Hay un procedimiento simplificado de tributación para las pequeñas empresas, pero eso no abarca a las pequeñas, perdón. Eso solo abarca a las micro, porque es aquellas empresas que tienen ventas de 8 millones o menos. Y realmente 8 millones de pesos al año es muy bajo, ¿no? Entonces esas empresas que tienen estas ventas pueden acogerse al régimen simplificado de tributación, al procedimiento simplificado de tributación, y es mucho más fácil, no tienen que pagar anticipo y hay unos mecanismos mucho más sencillos. Pero aquellas que no son micro, primero muchas micro no lo conocen.
Entonces hay solo un número limitado de empresas acogidas a eso. Luego, ese régimen no abarca a las pequeñas y a las medianas, solamente a las micro. Y entonces sí se tienen que enfrentar a todo el engorroso proceso que implica pagar impuestos. Creo que hay conciencia en la Dirección de Impuestos. He escuchado al director de impuestos hablar en ese sentido y al equipo que trabaja con él diciendo que tienen preocupación y quieren, y parece que ya están rearmando todos los formularios para que sea mucho más fácil pagar impuestos. Porque a veces solo pensamos que es cuánto me cuesta el impuesto. Muchas veces ese no es el gran problema. ¿Cuánto me cuesta yo tener que buscar a alguien para contratarlo, para que me arregle los números? Y pasan dos cosas. Puede salir bien, pero te cuesta. Puede salir mal porque no lo haga bien, porque esa persona no está adecuadamente entrenada y hacen tollos. Y entonces eso viene con mora, con penalidades y con intereses. O puede incluso, en muchos casos se da, de fraude contra la empresa que contrata a la persona. Entonces hay que reglamentar eso. ¿Ya? Volviendo al tema inicial de la deuda, parece que preocupado precisamente por el tema, el peso que tiene la deuda y los intereses sobre el presupuesto, y esto que está obligando al gobierno a cada vez más, cada año aumentar más la deuda y tener siempre un déficit fiscal. Los empresarios hablaron de una renegociación de la deuda. ¿Hay espacio para eso? No, el término renegociación es un término muy particular que se refiere a tú negociar con los acreedores para diferir pago de deuda, cambiar los términos. Eso no hay espacio para eso. Y no creo que se estuvieran refiriendo a renegociar en ese sentido. Eso solo sucede cuando hay una crisis o cuando hay un shock externo sobre el cual tú no tienes responsabilidad. En el caso, por ejemplo, en los 80s, las deudas se renegociaron en muchos países en desarrollo, pero era una situación internacional que estaba muy complicada, recesión global, países que exportaban materia prima no podían exportar materia prima, porque los precios o no ingresaban mucho, porque como el azúcar, en el caso dominicano, los precios se derrumbaron, ahí sí se renegoció. En el 2003, 2004 empezamos a renegociar, pero como no fue una crisis internacional, sino fue una crisis de cocina propia, asociada a un fraude bancario, o a varios fraudes bancarios, entonces hubo espacio para renegociar, pero solo un monto, algo muy estrecho. A lo que se están refiriendo, probablemente el empresariado deja cambiar la composición de la deuda, mover un tipo de deuda por otro tipo de deuda. Yo no sé qué espacio hay para eso, pero sí hay posibilidades de hacer eso, pero yo no creo que eso sea el problema. Yo no creo que eso te va a resolver el tema de la deuda. La única forma de resolver el tema de la deuda es parando el endeudamiento, y eso solo se para disminuyendo el déficit fiscal, que ya tiene 10 años, en promedio 3% del PIB, aunque este año pretende cerrar en 2.2%. Eso tiene que ir bajando, porque así tú demandas menos recursos, y finalmente tienes que eficientizar el gasto, mejorar la calidad del gasto para dotarte de la legitimidad necesaria y tú poder negociar y además atacar la evasión, la elusión, que son elementos muy importantes, como dijimos antes, y luego negociar también un acuerdo para ver cómo se elevan las recaudaciones tributarias, que no puede ser sobre la base de elevar las tasas. El propio presidente lo ha dicho, ya tenemos las tasas más altas, ya eso no es el tema, es cómo tú atacas la evasión y la elusión, le das poder a la DGI para atacarla, y eso hay que modificar la ley, el código tributario, y eso significa que hay que negociar, es decir, tienes que eliminar exenciones o racionalizar exenciones, que hay abuso en el uso de exenciones. Hay que racionalizar, y eso es lo que te va a permitir poco a poco elevar los ingresos, controlar los gastos, fortalecer la calidad del gasto para garantizar servicios públicos de calidad básicos, y entonces ir disminuyendo el peso de la deuda. Eso no se resuelve de un día para otro, de un año para otro, sino gradualmente. Pavel, tú hablaste de la falta de legitimidad, de moral, de ética que tiene el gobierno por el tema de la falta de institucionalidad, la corrupción, hasta crímenes han surgido por asuntos de corrupción. No obstante, tú también estás criticando al empresario, que hay muchos que por desconocimiento, pero hay otros que son
Claro, claro. No, hay una actitud cuasi generalizada de salirse con la suya. Exactamente. Entonces, hablamos de que hay corruptos de lado y lado. Entonces, sobre la base de hacer un mea culpa, de que tanto el gobierno, con la corrupción, con empresas anquilosadas, empresas que no sirven para nada, una nómina abultada, etcétera, etcétera, y por otro lado, exceso de exenciones fiscales, exceso de elusión y evasión. Bueno, pues no un mea culpa, y vamos sentando en la mesa del diálogo y vamos a reconocer que de ambos lados se están haciendo las cosas bien y vamos a rescatar la tributación. Bueno, yo creo que hay dos elementos ahí. El primero es que el gobierno tiene que es de alguna manera quien tiene que llevar el liderazgo de esto, tiene que dotarse de la legitimidad necesaria. Y para dotarse de esa legitimidad, tiene que empezar a cambiar la forma en que actúa. ¿Ya? No tratar de esquivar el tema de la corrupción, sino enfrentarlo. Y decir, tenemos un problema, nosotros hemos sido parte de esto, hemos sido, por lo menos, algunos políticos pudieran reclamar, hemos sido tolerantes, mea culpa, vamos a enfrentar esto, ayúdenme a enfrentar esto, no voy a esquivar este tema, no voy a tratar de yo salvarme, sino vamos a enfrentarlo, vamos a mirar a más largo plazo. Y vamos a empezar a cambiar la calidad del gasto público, vamos a enfrentar la impunidad. Ya no voy a presentar un expediente flojo, porque lo que aparenta es que no hay la intención verdadera de actuar frente al caso de Odebrecht, por ejemplo. Ahora uno ve como maniobras para tratar es la percepción que tengo como ciudadano puro y simple, de tratar de exculpar a alguien, a la figura más destacada en el caso de OMSA, por ejemplo, ¿no? O cómo la Suprema Corte de Justicia actúa en contraposición a lo que es la esperanza que tiene la gente y lo que parecería ser un actuar adecuado para cubrir a algunos de los dirigentes del partido de gobierno. Entonces tiene que cambiar de manera significativa eso. Ahora, yo no pienso que eso va a salir, no parece que va a salir de motivo propio no solo del PLD, sino de los partidos en general. Yo creo que eso tiene que ser una imposición de la ciudadanía. Tiene que haber una fuerza que todavía no la tiene, pero que ha venido creciendo, ha venido emergiendo, pero que todavía no tiene la capacidad de imponer a los partidos políticos un comportamiento distinto y penalizar a los políticos que no actúan en esa dirección e incentivar a aquellos que sí actúan en esa dirección. Eso por ese lado. Por el otro lado está el tema del empresariado. Efectivamente, hay una actitud muy generalizada de tratar de salirse con la suya. Hay gente que no. Entonces, así como hay políticos que quisieran hacer, son los menos, aparentemente, y los que tienen menos poder, que quieren hacer una nueva política de una forma distinta, yo creo que también hay empresarias que no apuestan por esto que estamos viendo. Entonces, esa parte del empresariado pudiera ser una fuerza importante de empuje de esta sociedad en una dirección diferente, pero hay que establecer alianzas. O sea, esa parte del empresariado tiene que articularse con la parte de la sociedad que está reclamando con fuerza un Estado distinto, pero también con los políticos que estarían apostando en la misma dirección y vencer a esta vieja política y vencer a este viejo empresariado mañoso y que se ha beneficiado tremendamente del status quo. Pavel, el tiempo se acabó, se nos agotó, pero quiero decirte que coincido un 100% contigo. Ojalá que podamos empujar para que la administración pública se maneje como debe de ser y sea un instrumento de desarrollo integral de nuestro país. Vamos a una pausa.